Aquí los exploradores, cuando llegan a América, reconstruyen la realidad a partir de sus experiencias europeas. En este nuevo mundo se confirma la existencia de lo maravilloso que habían aprendido y que se encontraba registrado en las enciclopedias, como la de San Isidoro de Sevilla, o incluso más atrás, como con Plinio el Viejo. Como dice Louis Weckmann, la imaginación se encontraba revuelta y excitada, así que los exploradores se lanzaron en la conquista de quimeras, montañas de plata, fuentes de la juventud, amazonas, sirenas, cinocéfalos y demás bestias que se encontraban en la imaginación, algunas de ellas importadas desde Oriente. Aquí les voy a pasar una imagen de ciertos monstruos que se representaban en los bestiarios. Digo, muchos de ellos traídos desde Oriente, y algunos de ellos se representan en las crónicas. Muchas de las ideas que los cronistas imprimen en sus páginas y creen ver en estas nuevas tierras, les comentaba, tienen una evidente tradición clásica y medieval. Esto lo encontramos desde el inicio, desde el diario de a bordo de Cristóbal Colón hasta las últimas crónicas que se escriben, por ejemplo las de California, ¿no? Esas ya se escriben incluso en el exilio, en Bolonia. Como les decía, desde el primer contacto con estas nuevas tierras hay registros de seres fantásticos como los cinocéfalos. Los cinocéfalos son hombres con cara de perro. Y Cristóbal Colón dice, cuando llega a Haití, que había unos ahí, dice, allí había hombres de un ojo y otros con hocicos de perro que comían los hombres, y que en tomando uno lo degollaban y le bebían la sangre y le cortaban su natura. En las crónicas de Indias siempre encontramos referencias a seres fantásticos y hechos maravillosos. De hecho, Gonzalo Fernández de Oviedo, el primer cronista oficial, dedica todo un apartado de su crónica al registro de aves raras y seres extraordinarios. Él escribe de sirenas e incluso de encuentros con tritones. Él es quien habla sobre el encuentro de Magallanes con los patagones y cómo raptan a estos gigantes y cómo incluso mueren. Pero les digo, estas ideas llegan a tal punto que incluso cronistas indígenas hablan de estos seres europeos, ¿no? Como Alvarado Tezosomoc, quien recuerda a los hesiópodes que tienen un solo pie, de una pata muy grande, con que se hacen sombra y las orejas le sirven de fresadas. Y eso es un personaje completamente europeo, y sin embargo lo escribe un cronista indígena. También habla de los estetocéfalos, y son hombres que tienen la cabeza en el pecho, bueno, la cara, no tienen cabeza, no tienen cuello. O sea, esto nos habla de que hasta qué punto llega la imaginación, ¿no? Que los indígenas ya europeizados empiezan a creer en este tipo de seres. Les digo, desde el inicio de las exploraciones se registran historias donde intervienen gigantes, ya en específico. En el diario de a bordo de Cristóbal Colón no hay registros sobre gigantes, ahí no. En las cartas de Américo Vespucio sí. Ese es el registro más antiguo que yo he encontrado sobre gigantes de América. Louis Weckmann, en su estudio de El pensamiento medieval en México, plantea que el gigante, junto con otros animales, otros seres fantásticos, provienen de Europa. Sin embargo, yo no concuerdo en ese sentido con él. ¿Por qué? Porque los estudios que se han hecho siempre son eurocentrados, siempre desde una tradición española, clásica. Nunca se han visto, o por lo menos yo no he encontrado que se traten las mitologías indígenas comparándolas con estos gigantes, con lo registrado en ellas. Por lo tanto, yo estaba en contra de ello y quería compararlo. Y para ahondar aún más, me fui no solamente a las mitologías y cuentos americanos, fui leyendo cuentos de todo el mundo y descubrí que no solamente es una tradición europea o clásica, las características de estos seres se encuentran en todo el mundo. Por eso yo a mi estudio le nombré el gigante, personaje medieval o personaje universal, y mucho más en las crónicas. Pero les digo, antes de seguir hablando, hay que dejar muy en claro que no se puede dejar al gigante encasillado en un solo tipo.
el gigante ya se ha estudiado, sí, pero siempre a partir de la función que cumplen los libros de caballería, nunca en la crónica, nunca en los mitos prehispánicos, nunca en otras mitologías. Sin embargo, las conclusiones a las que llegan se pueden aplicar en los gigantes de todo el mundo. Hay un artículo interesante que se titula Los gigantes en la literatura artúrica. Lo escribió Ana María Morales, y ella clasifica a los gigantes en dos tipos: los féricos y los prodigiosos. Los féricos son aquellos que se rigen por sus propias leyes, pertenecen a lo maravilloso puro y cumplen además una función. El ejemplo más claro de este tipo de gigantes son los cosmogónicos, estos seres primigenios que viven antes de que el mundo sea como lo conocemos, y tras varias vicisitudes mueren y su cuerpo da forma al universo actual. Hay muchos ejemplos alrededor del mundo. Por ejemplo, en la India, una de las representaciones de Vishnu es el gigante cósmico. Con los jainas, también en la India, el universo se representa también como un gigante. Puede ser hombre o mujer. Y esto es curioso porque de la cintura hacia abajo es donde viven los demonios. De la cintura hasta los hombros es la morada de los hombres, y en la cabeza residen los dioses. El moksha o la liberación reside aquí en la coronilla. En China está el mito de Panku, un ser también gigantesco que dio origen a todo el universo. Les digo, esto aparece en todo el mundo, y de hecho hay un libro que habla sobre esto de Mircea Eliade, por si lo quieren checar. El otro tipo de gigantes son los prodigiosos, y ese es el que nos es más común, no es el gigante folclórico, el de los cuentos. Generalmente se le encuentra con un gran tamaño, como holgazán, glotón, estúpido, violento, soberbio, y además con una fuerte connotación sexual. Y de este lo podemos encontrar en muchísimas partes, en la Biblia, en los libros apócrifos. Por ejemplo, en el libro de Enoch se dice que los ángeles caídos engendraron a los gigantes. ¿Qué más? En los mitos germanos, estos seres que al salir el sol se convierten en piedras y no se esconden en alguna cueva. En mitos hindúes, y aquí sobre todo en los mitos prehispánicos, siempre en alguna de las eras había algún gigante. Siempre hay una era donde hay gigantes. En los libros sagrados como el Popol Vuh hay gigantes. En el Chilam Balam de Chumayel se habla de gigantes. En los cantares de Sir Balché se nombran gigantes. E incluso hay un códice en el cual se habla de gigantes. Es en el Códice Vaticano A, donde se habla de una de las eras en la que el mundo fue destruido por agua. Se ve en el centro la pareja que sobrevivió, y afuera de la cueva está representado un gigante, ¿no? Utiliza casi toda la lámina. Les digo, o sea, es impresionante la cantidad de lugares en donde aparece este ser.